Comentaste antes lo de las películas y tal. Claro. Hilando un poco con tu libro de el de Hollywood, La cara oculta, ¿tiene algo que ver con esto, la cara oculta de Hollywood? ¿O es más Sí, bien sí, un tema de judíos? de judíos, Lo de la cara oculta de Hollywood, judíos. son todos judíos, pero de judío, todo el mundo, ¿sabes? Son todos judíos. Esto es interesante porque siempre le echan en la historia convencional el cabeza de turco es el judío. Hmm. Cuando ahora mismo ves a Israel, que no pueden salir de casa, lo tienen a todos confinados, tienen que llevar un parche o un brazalete. Yo tengo amigos viviendo en Israel, tanto que no son de Israel, no son judíos, como dos de ellos judíos. Uno de ellos es Adish Shai Danon, que es además músico, y me dice que han tenido que denunciar al gobierno israelita a la corte de la Haya, por vulnerar el código de Nuremberg, pero están haciendo lo mismo, le están quitando las mismas libertades que le quitaban los nazis en los años 40, ¿entiendes? En el año 39. Te digo lo de Entonces, la cara oculta de Hollywood, te lo digo porque a lo mejor lo que yo entiendo, lo que a mí me parece, en mi humilde opinión, que la Big Media te expone la verdad ridiculizada en las películas y en las series de televisión y te cuenta otra película distinta en la vida real. Para todo. Ufología, todo. sí, las películas están nominadas obviamente por gente que tiene un conocimiento bastante grande de cómo no solo funciona el mundo, porque la gente media de la calle que por la mañana se levanta, va a llevar a su hijo a la escuela, o va a buscar a su novia, o va a la universidad, o va a su trabajo, no sabe nada de esto porque están muy ocupados haciendo otras cosas, sobre todo trabajar y sobrevivir, y Claro. comer, y hacer fiesta y dormir. Entonces, el Bueno, tema, fiesta poca el ya. tema claro, estás tratando con gente muy, además de tener muy inteligente, tiene gente que lo rodea muy inteligente sobre estos temas, y muy apta y muy intelectualmente capacitada, ¿no? Y ellos tienen un conocimiento que en el mundo hoy en día francomasón, Freemason, ¿no? Ellos se lo van pasando generación en generación, como hacían los chamanes en la antigüedad, de padre a hijo, de abuelo a padre a hijo, etcétera, etcétera. Y esto, los judíos, por ejemplo, al tener digamos, esa visión de las cosas, sobre todo del Cábala y esa religión que tienen, que es muy curiosa y muy tribal, tenían cierto dominio sobre todo de estas ciencias ocultas, ¿no? Que normalmente estaban prohibidos por la cristiandad y por las cortes de los reyes, pero los reyes siempre estaban interesados, los reyes, me refiero a la realeza occidental, europea, y sobre todo en la época medieval y más adelante, que estaban muy interesados siempre en reclutar a judíos, porque tenían conocimiento sobre ciencia, conocimiento sobre esotérico, astrología, y otras artes y disciplinas, ¿no? Como la numerología, etcétera, cábala, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que aquí hay una pugna por muchas diferentes casas reales por obtener ese conocimiento de sus ancestros, cosa que el populacho, nosotros no tenemos ningún interés. Digamos, queremos saber de historia, de qué va la historia un poco, de qué va la ciencia un poco, estilo física, química, cómo mezclar agua con aceite, o, ¿sabes? O nitrógeno con oxígeno y tal y cual. Y no pasamos de eso. Pero ellos están a más porque quieren controlar el mundo y mantenerse ellos en las poltronas sin trabajar, sin pegar golpe. Entonces tener como, digamos, una colonia de hormigas o una colonia... Ellos son como los grillos de la película, ¿no? Los grillos que controlan a las hormigas que En son alguna vez trabajadores. te escuché decir, no conspiración judemasónica, pero sí conectar los judíos con los masones, o sea, judemasónico. ¿Eso es por algún motivo concreto? Porque yo se lo pregunté a un amigo mío que estuvo en una logia de España y en una logia y tal, luego salió y escribió un libro hablando de las logias en España que no valen para nada, que la que vale aquí la francesa y la inglesa, que son buenos, pero que él, según él no tienen influencia ninguna en el mundo, los masones, la logia francesa y la logia inglesa. Pero no sé qué manera hay de unir los judíos con los masones. No sé si tú me lo puedes explicar. ¿Qué pasa? Que los judíos no tienen la culpa. El judío común es como tú y como yo. O sea, Claro. el judío simplemente, igual que el cristiano, que el musulmán, sigue una religión. No es una etnia, ¿no? Que muchos dicen, no sé qué, hay un grupo de játaros. Sí, bueno, yo también puedo hacer
digamos, una muestra genética de los irlandeses y puedo decir que los irlandeses son una etnia católica. Claro. ¿Por qué? Porque en Irlanda son la del 99,9% católicos y van a ser todos iguales porque se han mezclado durante siglos los mismos, incluso en América. Son muy endógenos también. Claro. O los vascos, ¿entiendes? Pero de eso a que es una etnia, una religión, eso no tiene que ver nada. No hay causalidad. Pero es una pregunta muy interesante porque la masonería, de hecho, fue suspendida, digamos, en 1782. El duque de Brunswick, que era el jefe de la masonería, vio que se le había infiltrado una orden muy poderosa, que él le llamaba la orden solar, y que usaban ciertas técnicas de control mental y además tenían cierto nivel alto de ciencia, sobre todo electromagnética y química y alquímica y no sé qué, que los masones no estaban acostumbrados a eso. Nosotros tenemos, sobre todo las películas que vemos de masones y de aquí en de Hollywood, ¿no? Claro. Y la historia de masones y tal, pues tenemos el tema, concepto idílico de las cofradías, de que se ayudaban como hermanos, tal y cual, que eso sí, eso pasó en los siglos XV, XVI, XVII, incluso antes, ¿no? Pero hoy en día, tú cuando perteneces a una logia, pues la logia de España, o la logia de Barcelona, o la logia de Madrid, lo que sea, ellos van a tomar allí unas cervezas, hacen el ritual de Hiramabif, el ritual 1, el 2, el 3, el grado 1, 2, 3, 7, lo que sea, tienen su ¿cómo se llama? Su clave, que le llaman el password, ¿no? Como tú tienes una clave de usuario para ellos conocerse unos a otros y tal y cual. Y siguen esa modalidad de seguir con ese tipo de conocimiento oculto, le encanta la astrología. Y obviamente congenian con los judíos, porque todo lo que conlleva la logia tiene que ver con la numerología, que eso lo llevan los judíos en principio, tiene que ver con el Cábala y tiene que ver también con la Biblia, por ejemplo, como Jaquín y Boaz. Cuando entras en una logia ves ¿cómo se dice? Dos torres, dos columnas, y están presentadas, estas dos columnas están presentadas como Jaquín y Boaz, o Joaquín y Boaz, ¿no? Que es Gog y Magog. Lo curioso es que la patrona de todos los masones es la reina de Inglaterra, a pesar de ser una reina supuestamente cristiana. Sí, comentaba el chico hermano, que se supone que el número 1 es el rey de Inglaterra, ¿no? De la logia inglesa. El que tiene el título de gran maestro. Es el hermano de Duque de Edimburgo. Eso. Es otro príncipe, que es el tío de Harry y de William. Sí, eso. Y que tienen además de Freemasonry, que es un magazine. Hay más de 2 millones de masones registrados en Inglaterra. Acuérdate del generalísimo lo que decía sobre el masón. Decía el tío, la masonería funciona muy bien en Inglaterra, funciona muy bien en Estados Unidos, funciona muy bien en Francia, pero la masonería anglosajona en España funciona muy mal para España. Claro. Claro, me comentaba él que Franco a lo mejor intentó entrar, no le dejaron, y él bajo el seudónimo, no sé qué solo me dijo en una revista, pues escribía en contra de ellos. Bueno, en 1800 la Iglesia Católica tenía dos ramas de la masonería que se dividieron en una masonería protestante y otra católica. Uh-huh. Mucha gente no habla de esto, ¿no? Alrededor de 1800 y pico. Y entonces los expulsaron, ¿entiendes? Del Vaticano, porque no le molaba nada, ¿no? Y eran cristianos y masones, y eran católicos y masones, o digo, protestantes y masones, y católicos y masones. Y ellos estaban dentro del Vaticano, a pesar de que el Vaticano piensa que sea súper católico, ¿no? Yeah. El otro hecho es que yo, por ejemplo, percibo que incluso las religiones es como una masonería, porque tiene rituales. O sea, la masonería no deja de ser algo que tiene que ver con rituales, ¿sabes? Y viene desde el panteísmo y los paganos, o sea, precede incluso a los judíos y a los cristianos. Y la religión cristiana, igual que la religión islámica, igual que la religión judía, o igual que la religión budista, todos esos ritos preceden a la propia religión, que alguien lo introdujo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. No hace mucho los budistas, por ejemplo, se pintaban un cubo
en la frente, un cubo. Hay un cubo en la Meca, ese cubo gigante que es de color negro, ¿no? Los budistas tenían un cubo pintado en la frente, que después pasa a ser la svástica, que también está en India, es un símbolo ancestral. Ese cubo está representado también en la Iglesia Católica, en el Vaticano, como a veces está representado como el ciborio y otras veces como también la gorra esta que lleva el Papa Sí, no sé en cómo se Navidad, llama. que es redonda, con un rollo redondo y a veces es negra, a veces es roja, ¿no? Se le veía, por ejemplo, a Francisco pasearla y tal, ¿no? Esto tiene que ver con los anillos de Saturno, porque Saturno es un cubo hexagonal, o sea, su polo es hexagonal. Y además tiene, ¿sabes? Va con el 6. Sabbath es el sexto día. Sabbath significa Saturno. En inglés, Saturday es el día de Saturno. O sea, ni más ni menos. Claro. ¿Entiendes? Resulta que los judíos tienen ese día como día especial, pero lo que te estoy diciendo que hay cosas paganas que preceden a la religión, que lo tienen tanto los masones como lo tiene la religión cristiana, como lo tiene la religión judía, como lo tiene por ejemplo, el tetragramatrón de los judíos es ni más ni menos que el sol. Esto es ni más ni menos que el sol, es una representación solar. El día en que se celebra la misa cristiana es el domingo es el día del sol. Por eso en inglés tú tienes de Sunday, y en todas las lenguas vernáculas es el día del sol. Se cambió después porque es el Annus Domini, no sé qué, y bueno, pues lo ponemos domingo, ¿no? Que es el primer día, además, el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. El lunes es el día de la luna, pero tú si vas, por ejemplo, a Portugal, cuando dicen segunda-feira, y dices, hostia, ¿cómo segunda-feira es el lunes? Claro, sí. Porque la primera feira es el domingo, macho. Sí, en portugués, es cuando hacen feiras, o sea, ferias, ¿no? Ferias, ¿no? Sí. Festivo, ferias para vender y eso, ¿no? Y así esto, ves muchos factores que hay, ¿no? En las películas de Hollywood te lo dejan ver. Tú ves, por ejemplo, Superman y dices, hostia, tiene una S, ¿no? De Superman. Sí. La S, curiosamente, puede significar muchas cosas, y como está pintada en forma hexagonal, obviamente le está dando un guiño a Saturno. Fíjate que Superman en un momento de la película empieza a dar vueltas a la Tierra, como formando anillos. Sí, pero está dentro de un pentágono, ¿no? Sí, exactamente. El pentágono, bueno, es que aquí ya entramos en simbología y todo esto. El pentágono es curioso. El pentágono normalmente en el pasado está relacionado con Marte, por eso que era el dios de la guerra. Y por eso tú tienes el pentágono en Estados Unidos. Claro. El pentágono significa, de hecho, es la representación de la guerra. Por ejemplo, tú al cuadrilátero le llamas ring, el ring. Sí. Porque es como un anillo, pero no tiene forma de anillo, tiene forma de cubo. Claro. Es un cubo. Este es un tipo cubo, es un cuadrado que es un cubo. Ni más ni menos, que es donde se pelean dos. Pero bueno, lo de Superman, los que crearon a Superman son judíos, eran Jerry Siegel y John Schuster. Y se basarían en la caída del Mesías, ¿no? Al final Jesús era un Mesías como Superman. ¿Cómo se llama él? Kal-El. Kal-El. El nombre él es el nombre de Saturno. Baal o él. Jor-Kal es su padre, que significa también Saturno. Claro. Él es Kael. Hijo de Yorel. Ka y Ba. Kaba es que tienes Kaba, que en islámico es el cubo, y Kaba también lo tienes en egipcio, que es como el alma, ¿sabes? Se separan el alma y el cuerpo, y tú tienes ahí, es que son muy listos, porque ellos saben de esotérica y de espíritu, materia, ¿sabes? La prima materia que se llama, que son las diferentes definiciones alquimistas de la materia del quinto elemento. Claro, y si tú ves, por ejemplo, las películas últimas que hubo de Superman, El Hombre de Acero, vamos a poner Superman, que él muere, y muere igual que... O sea, el Hombre de Acero, Kal-El, va a ver a un cura, a una iglesia.
Igual que si, oiga, como cuando antes Jesús de morir, padre, no sé qué, tengo dudas, al final se sacrifica por el mundo, y la Liga de la Justicia luego resucita, y todo el rollo. Es como muy exagerado Snyder con lo del Mesías. Y... Mira, eso es curioso lo que nombraste, el sacerdote. Los sacerdotes que llevan faldas, los rabinos que llevan faldas, Sí. o sea, visten como una mujer. Fíjate que los sacerdotes visten el negro es el color de Saturno. Los jueces que visten negro, que es el color de Saturno. O sea, estamos hablando de Saturno. Tú fíjate que cuando entras, o sea, The Holy See es la Santa Sede, es femenino. Entonces, ¿quién entra en las salas en Santa Sede? En Santa Sede entran hombres, porque tú no pueden entrar mujeres, pues si no serían lésbicas. ¿Quién entra en la misa, o quién entra en la mezquita, o quién entra en la sinagoga? Hombres. Fíjate cómo está repartido la iglesia. La iglesia está formada como una trompa de falopio. Si lo ves desde arriba, es una trompa de falopio todo. Entonces, cuando entra a fecundar el esperma... Tú te refieres en Roma, en el Vaticano, dices. Sí, me refiero, y la mayoría de las catedrales están hechas así, están hechas que tú ves que hay como una trompa de falopio. Está hecho, ¿sabes? Están aquí todas las bancadas y tú cuando entras como si entras en la vagina. Entonces, por eso tienen un problema con que las mujeres en la cristiandad, en lo judaico o en el islam, entren en una sinagoga, entren en una iglesia o entren, ¿sabes lo que te digo? O sea, forman parte de esa élite. Porque esto está todo hecho con geometría que se llama sagrada, que tiene que ver con el sexo. Tú cuando ves que hacen unos fuegos artificiales, ¿qué está representando? Están representando el simiente de el padre con la madre. Es como si tiraras, o sea, como si hubiese un orgasmo cósmico, un esperma. Un chorro. ¿Entiendes? Lo mismo que me decías tú antes, claro. ¿Quién se sacrificaba en la antigüedad? Los hijos, o sea, los hombres. De Goya. Los hombres, ¿entiendes? Entonces, esto está todo pensado muy bien porque estamos hablando de arquetipos. Entonces, las películas son arquetipos freudianos y junguianos. Porque Freud hablaba del simbolismo y de los arquetipos sexuales, y Jung no coincidía tanto con Freud en este tipo de cosas. Y Jung, digamos que va un poco más allá, porque ya habla de otros niveles de consciencia, de la, ¿cómo se dice?, de la consciencia colectiva, etcétera, etcétera. Y digamos que es un paso más que Freud en ese aspecto. No solo ve lo material, sino que ve las diferentes ramas. Yo ahí soy más junguiano, ¿no? Y esto te lo están poniendo en películas como Minority Report, como Superman. Saben cómo estos arquetipos tú los tienes impresos en tu ADN y se reflejan. ¿Sabes? Tú cuando eres pequeño, ¿qué tienes? El complejo de Edipo. O sea, Edipo amaba a Yocasta, que era su madre. Tú, hasta una cierta edad, amas a tu madre. O sea, es como la ves como, ¡guau, mi madre! ¿no? Es como mi novia, la madre ancestral, ¿sabes? La virginal, todo eso. ¿A quién quieren los niños? Los niños a la madre. Las niñas al padre. Como Electra, sí. El complejo Electra, ¿no? Entonces, yo amo a mi padre, porque eso llega hasta una cierta edad de que es de la razón. Está todo muy estudiado, es todo, claro. todo psicología. Pero tú